Bienvenidos a los webinarios del Hospital General de México Dr. Eduardo Liceaga, una actividad que realizamos desde el Centro Electrónico de Información e Investigación Documental para la Salud como parte del programa académico de la Dirección de Educación y Capacitación en Salud. El día de hoy abordaremos la utilidad del BI-RADS en el primer contacto. Y para tal efecto nos acompaña la doctora Alicia Cruz Jiménez. Bienvenida, doctora. Gracias. Un gusto contar con usted. Les comento rápidamente, la doctora es médica adscrita al servicio de ultrasonido en este hospital. Ella es médica cirujana por la UNAM, en la Facultad de Estudios Superior Iztacala. Es médica radióloga por este hospital. Cuenta con una alta especialidad en imagen mamaria y procedimientos de intervención por el Hospital General de México y colabora con la Fundación Luis Pasteur para la realización de procedimientos de intervención mamaria. Así es que, agradecemos mucho su participación, doctora, el día de hoy, y les animamos a que hagan llegar mediante el chat sus preguntas, sus comentarios, alguna experiencia que desde sus servicios tengan, para que al final la doctora pueda comentar al respecto. De esta forma la dejamos en uso de la palabra. Muchas gracias. Gracias. Buenos días, agradezco enormemente la invitación a este foro y me parece muy importante que platiquemos un poquito de la utilidad del BI-RADS en el primer contacto. Quisiera darles una breve introducción, que es lo que más nos interesa del BI-RADS. La imagen mamaria es muy grande, ¿no? Hay patologías benignas y no tan malignas completamente. Hay algunas lesiones que son precursoras de cáncer, pero al final el que más nos preocupa, porque es el número uno en patología oncológica en la mujer, es el cáncer de mama. Es el tumor maligno más frecuente en las mujeres de manera internacional. Justo en América somos de los países que tienen una alta incidencia en cáncer de mama. Es la primera causa de muerte por cáncer en estos momentos. Ha habido un aumento constante en las últimas 3 décadas en México particularmente. En el mundo, pero en México, que es donde nos interesa más, ha habido un incremento realmente impactante y preocupante, ¿no? Esto debido al estilo de vida, a que ha incrementado el envejecimiento en la esperanza de vida, el retraso en la atención cuando las pacientes llegan de lugares muy lejanos, y yo creo que un punto importante es que a veces a las pacientes jóvenes no les creemos que tienen alguna patología mamaria. Por ser jóvenes pensamos que no pudieran tener cáncer y eso hace un retraso importante en ellas. Las mujeres afectadas más o menos son más de 491,000 mujeres diagnosticadas con cáncer de mama. Una cuarta parte aproximadamente va a morir a causa del cáncer, ¿no? Va a haber un porcentaje de mujeres que no vamos a poder detectar a tiempo. Esto sí me parece importante hacer hincapié. Contra el cáncer de mama, desgraciadamente, no hay prevención. Lo único que nos queda es detección oportuna y colaborar con la detección oportuna del cáncer o de patologías precursoras en las mujeres que podamos tener contacto. Entonces, para 2040 el número de mujeres diagnosticadas va a aumentar un 39% a lo que contamos ahorita, ¿no? Más o menos unas 684,000 mujeres vamos a tener en 2040 y 162,000 van a fallecer por causa de esta enfermedad, ¿no? En América Latina, el mayor porcentaje de muerte por cáncer de mama va a ocurrir en mujeres menores a 65 años. Esto no significa que las mujeres mayores no estén o que estén exentas de esta situación. En nuestra norma oficial mexicana dice que si a los 69 años ya no tuvimos esa predisposición a tener cáncer o estamos limpias, podríamos disminuir la toma de las mastografías. Creo que no tendría que ser así. Sí, efectivamente la mayoría de las mujeres tienen menos de 65, pero después de los 65 también se presenta el cáncer de mama. Más que estamos viendo un incremento en la edad poblacional. La incidencia en el 2024, más o menos, de casos de detección entre hombres y mujeres, el cáncer de mama, que es lo que nos importa, es de 36,395 mujeres que este año tendrán una detección de cáncer.
Hay que recordar que los hombres no están exentos de esta patología, tienen menor posibilidad de tenerla, pero no están exentos. Que también son un grupo vulnerable porque no es como las pacientes jóvenes, a veces no tomamos en cuenta que puedan tener una patología maligna en la mama. Los factores de riesgo para esto, que es como lo más importante, son el sexo femenino, la edad, entre 50 y 60 años es la mayor incidencia de cáncer, tener familiares con cáncer de mama en primer grado, lesiones mamarias, hay algunas que son precursoras a cáncer que pueden tener un porcentaje de degeneración y esas son las que más nos importa diagnosticar. El inicio de una menstruación menor a los 12 años o una menstruación mayor o una menopausia mayor a los 52 años por la exposición a estrógenos que tienen estas mamas. Los factores de riesgo ambientales, pues las radiaciones, ¿no? Alguna paciente que haya tenido o algún paciente que haya tenido radiaciones a tórax específicamente o algún tratamiento en específico hacia la parte superior del cuerpo, no embarazos, no lactar, el primer embarazo posterior a los 30 años o una terapia hormonal ya sea de reemplazo hormonal mayor a 5 años o el uso de anticonceptivos cuando tienen un factor de riesgo alto para cáncer. ¿Qué estamos viendo? Pues que está incrementando, yo creo que esta cuestión del cáncer de mama por los factores de riesgo que tienen mucho que ver con el estilo de vida, ¿no? Una dieta alta en carbohidratos, en grasas, que van a favorecer obesidad y esto es a la vez un factor proinflamatorio en el cuerpo y esto va a hacer cambios celulares a niveles mínimos que pueden evolucionar a un cambio por cáncer. El sedentarismo, alcohol en las mujeres más de 15 gramos al día y el tabaquismo positivo. ¿Qué vamos a encontrar y qué es lo que más nos preocupa, ¿no? Esta charla es con respecto al BI-RADS, pero habitualmente las pacientes que mandamos a hacer un estudio de imagen van a tener alguna de estas cuestiones presentes, ¿no? Van a tener algún tumor palpable, en su mayoría son indoloros, algunas pacientes presentan dolor y esto hace que las espante un poco más. Sin embargo, bueno, pues el que no duela pues puede ser inclusive un factor más preocupante en las pacientes. Que haya bolitas en la axila, ¿no? Los ganglios positivos, cambios en la piel, deformidad de la mama, secreción por el pezón y erosión del pezón. Habitualmente ya durante la exploración clínica es cuando podemos ver todos estos otros factores como la deformidad o los cambios en la piel. A veces ellas no lo notan. Ahora, ¿cuáles son los estudios de tamizaje para el diagnóstico temprano? Pues bueno, el autoexamen mensual que deberían de ser practicado en pacientes mayores a 18 años, el examen clínico anual que estaría indicado a partir de los 25 años. En Europa se ha modificado ya ellos su normatividad y recomiendan un ultrasonido mamario a partir de los 25 años hasta los 35 y posterior una toma de mastografía anual hasta que la sobrevida de la paciente no sobrepase 5 años. Al menos en México tendríamos que sugerir un examen clínico por su médico de primer contacto, su ginecólogo, o inclusive podríamos hacerlo cuando vayan o cuando podamos tener contacto con cualquier paciente a los 25 años. Eso es en México. Y la mastografía anual en cualquier mujer asintomática a partir de los 40 años como un método de tamizaje. El ultrasonido mamario es un estudio de elección a partir de en menos de los 35 años. Esto es por el tipo de tejido mamario que tienen. Habitualmente pues son mamas jóvenes y son mamas con un alto tejido, una densidad mamaria alta y la mastografía nos puede ocultar lesiones pequeñas o lesiones que no sean posibles ver durante la masto. No es por alguna otra contraindicación, es porque la mama es densa y entonces cuando sugerimos más un ultrasonido mamario en mujeres menores de 35 años. Ahora sí, pues ¿qué es el BI-RADS? Es un sistema estandarizado de reporte e imágenes mamarias. ¿Esto para qué nos va a servir? Bueno, esto es internacional. Esto es avalado por el Colegio Americano de Radiología para la detección y para la estandarización de estas imágenes. No es si a mí me gustó la imagen o si a la paciente no me cayó bien o me cayó mal. Esto es una estandarización internacional para poder ver qué es lo que sigue con esa paciente. Si va a quedar en control o si vamos a mandarla a seguimiento periódico por un corto tiempo o si tiene una lesión que deba realizarse estudio histopatológico para la detección oportuna de alguna lesión de riesgo o inclusive cáncer de mama.
¿Cuáles son los objetivos del BI-RADS, ¿no? Es el uso de un lenguaje universal de la patología, ¿no? Encontrar que si yo encuentro un BI-RADS 2 significa que la paciente tiene algo, pero que lo que tiene es benigno completamente y que no requiere ningún otro estudio de imagen extra y que no es algo que la paciente tenga que preocuparse ni el médico tratante tenga que preocuparse. Es algo que puede ir y venir en la paciente o algo que no tiene por qué cambiar, pero que ya sabemos que es benigno completamente. Nos ayuda a la elaboración de informes. Cualquier estudio de imagen que tenga que ver con la glándula mamaria tiene que llevar un BI-RADS, independientemente de que si es una mujer joven, mayor, si es un hombre o si estamos haciendo resonancia, ultrasonido, mastografía. Cualquier estudio de imagen que tenga que valorarla, que tenga que valorar la mama tiene que ser estandarizado y tiene que tener una clasificación de BI-RADS. Va a establecer el grado de sospecha en cada caso. Esto es importante porque vamos a poder saber cuál es el riesgo de esta paciente para esa específica imagen que encontramos en la mama o qué es lo que sigue con esa paciente. Implicaciones diagnósticas. Si tiene a lo mejor un absceso mamario, bueno, pues a lo mejor eso podemos referirla con alguien que vaya a dar el tratamiento correcto para esta patología y que podamos no retrasarla en su tratamiento o en su diagnóstico. Va a disminuir, esto es como muy importante, disminuir el número de biopsias innecesarias, ¿no? Hay veces que mandamos a biopsia a una paciente que no lo requiere cuando podemos dejar la lesión en seguimiento. Hay ocasiones en que las pacientes, el BI-RADS es muy claro. Si yo encuentro una lesión que no se ve maligna en la paciente o que no se ve sospechosa, la debería dejar a seguimiento. Pero sí existe la cancerofobia. Si la paciente tiene miedo o tiene algún factor de riesgo importante, también está indicada la biopsia. Sin embargo, lo ideal es no hacer biopsias innecesarias o disminuirlas completamente. Al final ya sabemos que ningún procedimiento es completamente inocuo y puede haber algún riesgo para que esta paciente tenga alguna complicación. Ahora, no existen criterios absolutos que van a distinguir entre nódulos benignos o malignos, ¿ok? Sin embargo, hay justo el BI-RADS es para hacer un reporte estandarizado. Aunque yo no tenga un factor de riesgo propiamente grande en la paciente, puede ser una paciente joven, pero si yo veo un nódulo que el BI-RADS me indica que va a biopsia, tengo que mandarlo, ¿no? Desgraciadamente el incremento en la patología maligna mamaria también ha sido tanto en número como en edad hacia pacientes jóvenes. ¿Cuál es el protocolo del BI-RADS? El BI-RADS lo vamos a dividir en BI-RADS del 0 al 6. No es algo que necesariamente vayamos saltando de un grado a otro, tampoco es que vaya incrementando, simplemente tienen un significado diferente. El BI-RADS 0 va a significar estudio no concluyente, ¿ok? Si yo hago un ultrasonido en una paciente mayor a 40 años sin una mastografía, no debería darle un BI-RADS positivo o negativo a malignidad, si yo no tengo una mastografía. Ahorita más adelante les voy a hablar un poco de la mastografía, pero la mastografía detectar lesiones que no se detectan por otro método diagnóstico, como son las calcificaciones y las asimetrías. Estas patologías o estas lesiones van a aumentar su incidencia posterior a los 40 años. Si yo hago solo un ultrasonido mamario en una paciente que tiene más de 40, yo no tendría que poder decirle que está libre de cáncer si no tengo una mastografía de tamizaje. Entonces ahí puedo aplicar y darle un BI-RADS 0. O si tengo un ultrasonido o una mastografía en una paciente que tiene una densidad mamaria alta, como puede ser una paciente muy joven, no le puedo decir que está libre porque necesito valorar que no haya lesiones pequeñas en esa mama y tendría que darle un 0. 0 significa que es un estudio no concluyente y que requiere estudios adicionales o comparar con estudios previos, ¿no? Si yo no tengo una mastografía previa porque la paciente es la primera mastografía que se toma, puedo darle un 0 y complementar con otro estudio para poder garantizarle a la paciente que en estos momentos la paciente está libre de alguna patología de riesgo o inclusive libre de cáncer. Si yo no tengo o si con ese estudio yo no puedo asegurarle a la paciente que está negativo a cáncer, tengo que hacer la cantidad o los estudios necesarios para poder complementar. Si veo que con la mastografía y el ultra no me es suficiente, puedo solicitar una resonancia y sigo catalogando a esa paciente con un BI-RADS 0.
Posteriormente viene el BIRATS 1 o el 2. El BIRATS 1 son hallazgos negativos. No encuentro ni bueno ni malo. No le encuentro ninguna lesión en la mastografía o en el ultrasonido o en la resonancia a la paciente y puede estar tranquila por un año, porque el tamizaje debemos hacerlos cada año y puede estar tranquila. El BIRATS 2 significa que tengo hallazgos benignos, que puedo encontrar quistes en la mama, que puedo encontrar un nódulo que ya le habían visto en estudios previos y que ya sabemos que es benigno porque lleva 5 años con esa lesión. Entonces ya puedo asegurar que eso no es malo y que no va a cambiar y le puedo dar un BIRATS 2, que significa que posteriormente le corresponde una mastografía de escrutinio y tamizaje dentro de un año. El BIRATS 3 es la siguiente categoría, significa que yo le acabo de encontrar a la paciente una lesión que no es totalmente sospechosa, pero que yo no puedo asegurar que es benigna. Un nódulo sólido que acabamos de encontrar, que los conductos estén prominentes en una mama o que haya un solo conducto mamario retroareolar ectásico o grande mayor a 3 milímetros, que no podemos asegurar que algo no está creciendo dentro de ese conducto y tenemos que valorarla en poco tiempo para asegurarnos. Entonces, el BIRATS 3 significa que yo le voy a dar un seguimiento semestral por 2 a 3 años dependiendo de la patología. Habitualmente lo hacemos solo por 2 años, pero de acuerdo a la paciente y a los factores de riesgo personales que tenga, podemos aumentarlo por 3 años. Esto es, voy a vigilarla cada 6 meses por el método de que encontré la patología. Si encontré unas calcificaciones que no se ven completamente sospechosas, voy a seguirla cada 6 meses por 2 años por mastografía. Si encontramos un nódulo por ultrasonido, entonces el seguimiento se hace por ultrasonido. Luego viene el BIRATS 4. El BIRATS 4 significa que esa lesión necesita una correlación histopatológica y debo mandar la biopsia. El 4 se subdivide en A, B y C. Esto es acorde a la alta, baja y moderada sospecha de malignidad por valor predictivo positivo para encontrar malignidad en esas lesiones. Un BIRATS A va a ser, un 4A va a ser pues baja probabilidad de obtener un resultado positivo para malignidad, el B media y el C alta posibilidad de encontrarlo. Sin embargo, bueno, inclusive hay quien ya recomienda solo dar un BIRATS 4 para disminuir la ansiedad de la paciente y simplemente tenga que saber que tiene que realizar estudio histopatológico. Luego viene el BIRATS 5, que son imágenes prácticamente características de cáncer, ¿no? Nódulos espiculados, distorsiones de la arquitectura muy marcadas que condicionan retracción del pezón o de la piel o tejido adyacente. Y esto significa que la paciente requiere biopsia, ya sea por aguja de corte o excisional para correlación histopatológica. Y aquí hay un 90% de posibilidades de que la paciente tenga cáncer. Aún siempre queda ese 10%, pero bueno, esto es prácticamente por imagen positivo para malignidad. Y de ahí viene el BIRATS 6. El BIRATS 6 es una paciente ya con malignidad comprobada histopatológicamente que lleva un estudio de seguimiento, ya sea una paciente que se le dio quimioterapia neoadyuvante para disminuir el tamaño del tumor y posteriormente hacer cirugía, se le da un BIRATS 6, a veces las envían a control posterior para ver cómo va la disminución del tumor. En ocasiones ya no encontramos tumor como tal, sin embargo la paciente está en protocolo quirúrgico y tenemos que seguir dándole un BIRATS 6. Ahora, recordando un poquito en cuanto a la anatomía radiológica, porque así vamos nosotros a reportar el BIRATS, y eso es importante, ¿no? Vamos a reportar la axila. Nosotros siempre tenemos que valorar en los estudios de imagen que hagamos de la mama, siempre vamos a reportar la región axilar y la mama la vamos a dividir en cuadrantes, ¿no? En la mastografía la vamos a dividir en cuadrante superior externo, interno, cuadrante inferior interno y cuadrante inferior externo, y la región periareolar. Eso lo vamos a hacer por mastografía. Por ultrasonido vamos a utilizar la posición de las manecillas del reloj para poder dar un reporte nosotros. Si encontramos la lesión a esta altura, pues a lo mejor va a ser en el radio de las 2 y nos vamos a dividir en líneas. A veces damos distancia del pezón a la lesión, en otras ocasiones lo damos por líneas A, B y C. La línea A es la que está más cercana al pezón y la línea C es la zona más lejana al pezón.
y así vamos a nosotros a intentar darles la ubicación de las lesiones que se van a encontrar durante el estudio de imagen que realicemos, ¿no? Para no siempre nos vamos a ir en el ultrasonido, por ejemplo, por cuadrantes. En la resonancia o en los estudios de imagen que van a ser seccionales como resonancia o mastografía, ahí sí vamos a darlos por cuadrantes. Ahora, ¿cuál es el primer estudio de tamizaje? Pues recordando lo que es el tamizaje, es tomar un método de estudio que sea barato, accesible y que podamos tomarlo a mucha población, en este caso femenina o en su mayormente femenina, para poder detectar alguna enfermedad. En este caso, el tamizaje se realiza por mastografía. Ya existe la mastografía con tomosíntesis o tridimensional, sin embargo, en la mayoría de los lugares existe la mastografía normal, que es bastante buena para la detección. La tomosíntesis es solo que hacemos como unas rebanaditas más chiquitas de la mama para valorar mejor si algunas asimetrías o algunas calcificaciones se ven mejor, o si podemos desde ahí decir esto va a biopsia o lo podemos dejar a seguimiento semestral. Entonces, ¿qué va a hacer la mastografía? Pues va a obtener, a diferencia de una mastografía normal, que solo toma 4 proyecciones, esta va a obtener múltiples imágenes desde diferentes ángulos, puede obtener imágenes 3D a partir de la reconstrucción tridimensional y va a resaltar algunas áreas de distorsión de la arquitectura o microcalcificaciones. Yo siempre lo asocio a entre más chiquitas las calcificaciones y más agrupadas son más malitas, entre más escondidas son más sospechosas. La única diferencia de la tomosíntesis o de la mastografía tridimensional es que nos va a multiplicar la dosis de radiación, y ya hay algunas pacientes que tienen o que no quieren hacerse la mastografía porque alguien les ha dicho que los niveles de radiación son altos y en realidad no son tan altos. Por eso podemos atrevernos a pedir una mastografía de seguimiento semestral por 2 años, porque no estamos arriesgando a la paciente. Nos da o valoramos cosas mucho mejor por mastografía, más de lo que las podemos arriesgar. Sin embargo, la de tomosíntesis, que ahora anda muy de moda, pues sí va a multiplicar la dosis de radiación. Pero nos va a ayudar con la disminución de repeticiones. A veces con las tomas inadecuadas o jalamos más la mama o la paciente se siente incómoda, podemos hacer que tengamos que repetirlas cuando es una toma inadecuada, y bueno, con tomosíntesis nos va a disminuir estos niveles de radiación. ¿Qué tipos de tejido mamario vamos a encontrar, ¿no? En el BIRATS actual, que es la 5ª edición, la 6ª ya está por salir, aún no se publica, pero bueno, en la 5ª edición, que es la que todavía nos rige, vamos a tener 4 tipos de tejidos mamarios: el tipo A, B, C y D. El A es una mama predominantemente grasa. Tiene tejido mamario, pero en su mayoría va a tener grasita, que es lo que vamos a ver aquí como gris. Y lo blanco va a ser el tejido mamario. Entonces, esta mama va a ser muy fácil de ver por mastografía. Mayormente está en pacientes mayores que ya tienen poco tejido mamario, y nos va a permitir ver lesiones mamarias. Vamos a poder ver cualquier lesión, que inclusive para lo único que vamos a utilizar el ultrasonido complementario va a ser para definir si un nodulito que encontremos o esta lesión que encontremos tiene traducción ecográfica, o si tiene el nódulo es sólido o es quístico. Luego viene el tipo de tejido mamario B, que es un patrón en el que se va mayormente o divididamente entre grasa y tejido mamario. En este también vamos a poder valorar si hay tejido mamario o si hay lesiones a través de este tejido, porque todavía nos va a permitir la visualización. Entonces vemos una cantidad de tejido glandular graso y otra de tejido glandular. Luego viene el tipo C, que es un tejido heterogéneamente denso, en el cual ya no nos va a ser posible valorar dentro de este tejido si podemos encontrar alguna lesión de tamaño pequeño. Estas pacientes siempre van a requerir, o en su mayoría van a requerir, ultrasonido complementario. ¿Cuándo no lo van a necesitar? Cuando tenemos estudios subsecuentes y la mama se ve prácticamente igual. Cada 2 años a lo mejor podemos complementar con un ultrasonido para asegurarnos que no hay nada ahí. Y luego viene el tejido extremadamente denso, que es el tipo D, donde la mama prácticamente se ve blanca y tenemos ninguna cantidad de grasa, ¿no? Prácticamente es el tejido celular subcutáneo en el que encontramos grasita, pero en la mama como tal toda es blanca, y entonces ahí siempre vamos a necesitar ultrasonido mamario
para poder complementar y ver que no tengamos lesiones ni sólidas ni quísticas. Antes se decía que estas pacientes tienen una predisposición mayor a cáncer. Realmente no es el tejido lo que las predispone, sino esta situación de tener siempre que requerir ultrasonido complementario para saber que no tienen nada. Ahora, ¿cómo vamos a reportar nosotros estas lesiones mamarias que encontramos? Son las dos proyecciones habituales que tomamos en la mastografía. La proyección oblicuo-medio lateral, que es donde tomamos la axila de la paciente y dividimos la mama en cuadrantes superiores y cuadrantes inferiores. Y donde tomamos la mama en cráneo caudal, que es cuando la comprimimos de arriba hacia abajo y vamos a ver el cuadrante externo y el cuadrante interno. Entonces, si encontramos una lesión en esta zona de la mama, vamos a proponerla en el reporte del VIRADS como una lesión en el cuadrante superior y nos vamos a ir a la otra proyección mastográfica para poder decir si está en el cuadrante superior externo o cuadrante superior interno de la mama derecha. Ok, entonces así es como las vamos a reportar. En esta imagen no se alcanza a ver, pero justo en esta zona es donde vamos a encontrar los ganglios axilares. No nos tiene que preocupar mucho si vemos un poco de ganglios inclusive ya dentro de la mama, mientras tengan las mismas características que los ganglios axilares. En este tipo de tejido, que es un tejido tipo B, pues todavía podríamos valorar alguna lesión que estuviera dentro de la mama. ¿Qué es lo que nos va a ayudar a detectar la mastografía? Por eso es importante como incidir en las pacientes. Algunas de ellas no quieren tomar la mastografía porque las aprietan, porque les hablan sobre el cáncer de tiroides, que son más, dan inclusive mayor predisposición a cáncer de tiroides, lo cual no es real. Hay que insistir en ellas que detecta dos lesiones que no se detectan por otro método diagnóstico. Las asimetrías, que las mamas deberían de ser igualitas en espejo si nosotros las pudiéramos poner de frente, pero hay pacientes que no tienen esa simetría mamaria. No las vamos a poder detectar si no hacemos mastografía. Puede ser que estas asimetrías la paciente la tenga y sea ya parte de su propio tejido mamario o que la vaya desarrollando. Evidentemente nos preocupa si la asimetría se va desarrollando porque puede ser el inicio de algo malo que no nos está dando todavía bola palpable o que no nos está dando todavía alguna traducción ecográfica y la única manera de detectarla es justamente la mastografía. Entonces aquí tenemos unas proyecciones en oblicuo medio lateral de ambas mamas y observamos cómo la cantidad de tejido mamario que tiene la mama izquierda no es igual a la de la mama derecha. Vemos más blanca o más radiolúcida esta mama, lo cual nos va a hablar sobre una asimetría que se está formando en la mama izquierda, perdón, en la mama derecha. Y esta asimetría puede significar que esté creciendo algo malo en el tejido mamario y que no nos estemos dando cuenta de momento por ultrasonido o que no sea palpable. En esta asimetría, aquí por ejemplo tenemos las dos proyecciones habituales que son la oblicuo medio lateral y la cráneo caudal de ambas mamas, y aquí podemos observar que en la oblicuo medio lateral no encontramos esta cantidad de tejido en la mama derecha en la izquierda como lo vemos en la mama derecha. Esto es una asimetría que si nos vamos a la proyección cráneo caudal en la mama derecha no la encontramos y no está en la asimetría, no está marcada en la otra proyección. A esto le llamamos asimetría por densidad. Habitualmente son asimetrías que son tejido mamario y por eso cuando tomamos la otra proyección y tenemos la duda vamos a solicitar proyecciones adicionales como las proyecciones laterales o los conos de magnificación o los conos en los cuales vamos a apretar un poquito más la mama para poder ver si este tejido es real o si solamente se trata de tejido mamario que se dispersa un poquito. Esto sería una asimetría por densidad, ¿no? No lo encontramos en la otra mama, pero esta asimetría no la vamos a ver si no hacemos la mastografía. Esta es una de las lesiones que es importante explicarle a las pacientes que se tienen que hacer la mastografía porque si no, no hay otra manera de verles las asimetrías. Y la otra son las calcificaciones. Todas las pacientes van a formar calcificaciones, entre más grandes sean y más visibles son menos malas, son benignas. Aquí, por ejemplo, esta es una paciente con un tejido tipo C, heterogéneamente denso. Sin embargo, pues aquí es fácil ver estas lesiones blancas, ¿no? Las cuales cuando hacemos un cono de magnificación, las vemos que son lineales. Estas son calcificaciones secretoras que vienen en los conductos
mamarios y son justamente por depósitos cálcicos. Estas no nos preocupan, están distribuidas en toda la mama. Sin embargo, a veces hay calcificaciones muy pequeñitas que son lineales y estas sí nos preocupan porque pueden ser sospechosas. Esas lo que van a seguir es el conducto o el acino mamario. Hay otros tipos de calcificaciones. Estas son heterogéneas y groseras. Esta no fue un zoom como tal que se le hizo o un cono de magnificación. Esta es simplemente como el pedacito de la mastografía en donde se ven. Si ustedes ven, son visibles, son bastante visibles. Estas no son malignas, ¿ok? Estas son muy típicas en las pacientes. Hay otras calcificaciones como estas que lo que van a hacer es dar estas sí necesitan un cono de magnificación. Aquí tenemos, por ejemplo, estas calcificaciones que se notan más, que son más grandes, y estas que son un poquito más brillantes. Si vemos aquí tienden a ser redondas e uniformes, y estas calcificaciones tienden a ser no uniformes en forma. Inclusive vemos, parecieran como si un pedazo de cristal se hubiera roto. Estas son sospechosas como tal. A estas las vamos a mandar a ultrasonido para ver si tienen una traducción ecográfica, si se asocian a lo mejor con una distorsión que se pueda ver por ultrasonido o con la formación de algún nódulo. Habitualmente no se relacionan con ninguna traducción ecográfica y estas son las lesiones o las calcificaciones que mandamos a biopsia por estereotaxia, es decir, a biopsia guiada por mastografía. Estas calcificaciones también son heterogéneas, son amorfas, no tienen una morfología fija, ¿no? Algunas las vemos triangulares, otras las vemos como si fueran un boomerang, otras las vemos más como un triángulo más picudito, otras son como un vidrio roto. Estas también tienden a ser sospechosas. Esta sí es un cono de magnificación y también se mandan a complemento por ultrasonido para ver si tienen alguna traducción ecográfica. Específicamente, a veces algunas pacientes cuando se toman en algún gabinete su mastografía las vuelven a llamar para hacer justamente estos conos. Entonces, mientras si la paciente no regresa, justo la dejan en cero porque no pueden asegurar que las calcificaciones que se vieron al momento de interpretar la mastografía sean malignas o benignas y las van a dejar en cero, significa estudio no concluyente, requiere los conos de magnificación. Ahora, ¿qué vamos a hacer? En el ultrasonido mamario vamos a complementar la mastografía de pacientes que tienen una densidad mamaria alta o pacientes jóvenes que tienen menos de 40 años y que requerimos, que siempre van a tener densidad mamaria alta en su mayoría y que requerimos algún método de tamizaje en ellas o que tienen cancerofobia o que tienen algún familiar cercano que tiene cáncer de mama. El ultrasonido, ¿en qué está indicado? En complementario a la mastografía diagnóstica. ¿Esto qué significa? Eso no se los había comentado. Existe la mastografía de tamizaje y la mastografía diagnóstica. La mastografía de tamizaje es la que enviamos a todas las pacientes mayores de 40 años para detección de alguna lesión que pudiera ser riesgosa o para detección de cáncer de mama. Y la mastografía diagnóstica es la paciente que tiene una bolita o que se siente algo en la mama y que estamos buscando intencionadamente alguna lesión mamaria. Para eso vamos a enviar el ultrasonido, complementaría una mastografía diagnóstica desde el inicio, o si ya tengo una mastografía con un resultado positivo a alguna lesión, que tengo que complementar por ultrasonido. Nos va a dar las diferencias de los nódulos. En una mastografía ya vimos una bolita y aquí nos va a definir si el nódulo es quístico, que no nos va a preocupar, o una lesión sólida que pudiera preocuparnos o que tengamos que dejar en seguimiento. En una mama muy densa, que es en una mama tipo C o D, que son heterogéneamente densos o extremadamente densos, o en una mastografía con un BIRAT 0 negativa porque tiene algo que no nos permite clasificarla. Tumores ocultos en mastografía y descubiertos por ultrasonido previamente, o un paciente de alto riesgo. Esto es en pacientes ya sea que tienen familiares en primer grado, más de 40 años y tienen una mama densa, o que están inquietas por esta situación, o que puede estar el nódulo muy posterior, o inclusive que se lo sientan más hacia la región axilar, o en una zona a lo mejor que ellas palpan algo. Siempre hay que hacerlo, siempre hay que creerles a las pacientes. Si ellas sienten algún cambio en su mama, hay que mandarlas a un ultrasonido complementario independientemente de que la masto no reporte nada. A veces hay lesiones intraductales que la masto no nos detecta. Indicaciones de la ecografía nuevamente, complemento de ecografía.
Prueba inicial en pacientes asintomáticas jóvenes menores a 35 años, lactantes o embarazadas. ¿Por qué lactantes o embarazadas? Hay que recordar que el cáncer de mama existe en el embarazo o existe en la lactancia por el alto o por las variaciones hormonales que pueda tener esta paciente. Son pacientes que tienen mayor riesgo a tenerlo. A ellas hay que creerles siempre cuando no sienten algo normal en la mama, porque a veces pensamos que es por la leche y no las mandamos a hacer un ultrasonido. Entonces, esas pacientes, como van a salir con mama densa, un ultrasonido de inicio, y ahí nos vamos al revés. Si el ultrasonido nos reporta alguna lesión que se ve sospechosa, las mandamos a mastografía para la detección de calcificaciones y poder valorar si no hay multifocalidad o multicentricidad por mastografía. Y la valoración, como primera opción, siempre la valoración de la ginecomastia en hombres. ¿Qué vamos a valorar en el ultrasonido? Pues vamos a valorar la morfología del nódulo, la orientación del nódulo, si es paralela o antiparalela, los márgenes que tiene esta lesión, los límites que tiene, el patrón ecogénico y los hallazgos acústicos posteriores, que esos nos pueden hablar un poco sobre si es necesario o no realizar una biopsia en cierta paciente. ¿Cuáles son las morfologías de los nódulos? Pues bueno, que sea redondeado, ¿no? Como este quiste que vemos aquí, que sea ovalado u ovoideo, como este otro quístico que tenemos aquí, que inclusive aquí podemos valorar qué son los hallazgos acústicos posteriores, la sombra o lo que nos va a hacer hacia abajo o hacia atrás la lesión que estemos valorando. En este caso ambos son quistes y nos dan aquí una sombrita blanca o una imagen blanquita. Esto significa que es agua. Hay que recordar que el ultrasonido es justamente sonido y el sonido siempre va a pasar mejor por medio líquido, entonces nos permite que nos dé esta imagen blanquita aquí. Y pues bueno, por ejemplo, este nódulo tiene una morfología redondeada o ovoidea si lo vemos bien, pero con tendencia a ser antiparalela. Esto es una lesión que es predominantemente, este sería un BRAF5, que es muy sospechosa porque tiene los bordes muy espiculaditos. Muy chiquito y muy poco marcado, pero sí se logra ver que no tiene los márgenes circunscritos como estas lesiones, ¿no? Pero bueno, aquí principalmente son redondeados u ovoideos. ¿Qué más nos interesa en la orientación? Si nos reportan un nódulo que esté en orientación antiparalela o paralela al eje horizontal. Entonces este es un nódulo paralelo y este es un nódulo con tendencia antiparalela. Si aquí lo vemos, tiende a ser más alto que ancho, ¿no? Entonces esta orientación es importante porque nos puede hablar de riesgo o de sospecha. Entre más antiparalelo o con tendencia antiparalela hacia el nódulo, es más sospechoso. Los márgenes tienden a ser circunscritos y eso nos habla de una lesión que puede ser un BRAF2, márgenes circunscritos, bien definiditos, que nosotros los podemos valorar como esta lesión y como la lesioncita de acá. Bien definidos y los podemos ver sin andar buscando mayormente sobre o entre el tejido mamario. Podemos valorar que estos están bien definidos. Los márgenes no circunscritos son este tipo de lesiones, por ejemplo, como esta imagen que tenemos aquí con tendencia a ser espiculada, que inclusive no la definimos bien entre el resto del tejido. Estos nodulitos que tenemos aquí que tienen los bordes muy angulados, que tiene los bordes también angulados y tiene tendencia a ser antiparalelo, y mismo que ya habíamos visto en la primera imagen, que tiene los bordes micronodular y que no tiene los bordes circunscritos. Ahora el patrón ecogénico que vamos a buscar es como que ya les había explicado, que tiene una sombrita blanquita hacia posterior, y esto nos habla de que son quísticos porque el agua permite mejor el paso del sonido, entonces nos da esta sombrita blanca. Cuando son hipoecoicos, es decir, oscuros o negritos, como es por ejemplo, es hiperecogénico, con respecto al tejido se va a ver con tendencia a ser blanco, hipoecoico, que tiene tendencia a ser negro, o que tiene una zona sólida quística. Aquí no se valora bien, pero bueno, si ustedes logran diferenciar, aquí se ve muy oscuro. Recuerden que el líquido permite mejor el paso del sonido y se va a ver más oscuro, y se ve más hiperecogénico en la parte posterior, eso es sólido. Hay nódulos que son isoecogénicos. Recuerden, cuando se nos esconde, se nos está escondiendo por alguna razón, porque quizá no sea bueno.
Entonces aquí vemos un nódulo isocogénico y aquí los vemos heterogéneos, ¿no? Vemos que tiene unas partes muy blanquitas, unas partes muy oscuras que es sólido y más oscuras todavía que son líquidos. Este nódulo es un BIRRET 5 que tiene los nódulos y los márgenes bien espiculaditos y de hecho si notamos aquí está el plano del tejido y lo está jalando un poco. Esta es la retracción que clínicamente vamos a ver probablemente como piel de naranja o retracción del pezón. Los nódulos acústicos posteriores nosotros se los vamos a reportar. Si no lo reportamos es que no hay un hallazgo, que hay un reforzamiento acústico posterior como en estas cuestiones que van a ser mixtas, que tienen sólido y quístico, o que son quísticas cuando tienen sombra acústica posterior o patrón mixto, que se va a ver más oscuro porque no nos permite el paso del líquido. Ahora, ¿cómo vamos a diferenciar los nódulos benignos? En su mayoría van a ser ovoideos o redonditos y normalmente van a ser oscuros, hipoecoicos. Los nódulos malignos también pueden ser hipoecoicos porque al final son sólidos, pero recuerden que su tendencia son a ser antiparalelos y a tener los márgenes no bien definidos, más circunscritos, tienden a parecer una nube prominente o a ser triangulares, ¿no? Totalmente angulados. Los efectos que van a tener sobre el tejido circundante pues puede ser como esto que vemos aquí como un empedrado, esto es edema. Aquí vemos un nódulo muy grande que está causando el tejido periférico se ve más ecogénico, o sea más blanquito, y esto es condicionando un halo hiperecogénico que tiende a ser edema que ya está condicionando la lesión mamaria. O aquí se ve poquito pero está causando retracción del tejido hacia donde está el nódulo. Ahora, sí me gustaría platicarles un poco que cuando tenemos un BIRRADS 4 hay 3 tipos de biopsia específicamente que podemos hacerle a una paciente. La biopsia por aspiración con aguja fina, que ya no está tan indicada en la mama, salvo excepciones muy específicas, pero en nódulos mamarios ya no está indicada. Prácticamente la BAF o la biopsia por aspiración está indicada para ganglios sospechosos, que son ganglios que su cortical va a medir más de 3 milímetros, sin importarnos tanto el tamaño ganglionar. Mientras esté conservada la cortical a 3 milímetros no nos preocupa. Esa es la biopsia por aspiración. Y de ahí nos vamos a la biopsia de corte, que es para los nódulos mamarios o cuando encontramos un ganglio sospechoso, pero en la mama no encontramos nada. O la biopsia con excisión local ampliada. La mayoría de las veces se les va a solicitar primero biopsia de corte, ya sea guiada por ultrasonido o guiada por palpación con los oncólogos o con los ginecólogos, que ellos tienden a hacer mucho estas biopsias sin guía porque pues tienen mucha experiencia para el tacto y la exploración ginecológica mamaria. O la biopsia que es excisional, los meten a quirófano y retiran el nódulo. Si es palpable, lo retiran igual con guía manual, o si no es palpable, bajo marcaje previo. Y bueno, pues justo el estudio histopatológico es el estándar de referencia para el diagnóstico de cáncer de mama, que pues es como una parte de las patologías mamarias que más nos preocupa. Y pues bueno, hay que recordar que los que son hombres y que nos están escuchando, pues hay que hacer un poco de labor con las hermanas, las amigas, inclusive a nosotras, hacernos nuestra revisión anual con las amigas, las mamás y quienes tienen hijas ya en edad de realizarse el tamizaje, también hacerlo. A veces esta insistencia que podemos tener nosotros, podemos lograr que una paciente tenga una detección oportuna, un tratamiento oportuno y que no se vaya a otro lugar el cáncer, o que encontremos una lesión precursora y pueda ser tratada antes inclusive de que tenga alguna lesión maligna en la mama. Perfecto, pues muy amable, doctora. Gracias. Pues si gusta pasamos a algunas de las intervenciones que han estado llegando por el chat, les animamos a continuar con ellas. En primer lugar, buenos saludos de Gloria Núñez, buenos días a todos. Desde el primer nivel, saludos. Desde Ciudad Juárez, también Rosa Perales nos manda saludos. Coméntenos desde qué otras ciudades nos están siguiendo. Y pues bueno, Josfos plantea un par de preguntas. La primera, hola doctora Alicia, buenos días. En el cuadro clínico hizo mención de los cambios de la piel. ¿Qué datos debo de buscar? Ok, pues la mencionada piel de naranja es algo que a veces inclusive las pacientes no se dan cuenta cómo se va retrayendo un poco
Algunas pacientes llegan a tener inclusive como moretones, ¿no? Cambios en la coloración hacia morado, como si se hubieran golpeado, y ellas refieren no haber tenido ningún golpe. La retracción del pezón, y yo creo que principalmente es esta cuestión de la piel de naranja, ¿no? Como el edema que está condicionando el tumor. También hay que considerar que existe el cáncer de mama inflamatorio y que puede iniciar como una mastitis. Hay que solicitar estudios de imagen para asegurarnos si solo hay inflamación o si hay algo debajo de esa inflamación, y hacer un control posterior por ultrasonido para ver si no hay algo debajo. Algunas pacientes empiezan como una mastitis y es un cáncer inflamatorio, ¿no? Pero principalmente es la piel de naranja. Perfecto. Otra pregunta de Josh Voss. Plantea, paciente femenina de 20 años con inicio de menstruación a los 12 años, abundante y tratada desde su primera menstruación con anticonceptivos por 1 año. Ahora a sus 21 presenta lactorrea persistente con respuesta a fracaso, con carvedolina y perfil hormonal normal. ¿Sugiere en ella un BRAF? Sí, habría que hacer un ultrasonido mamario justo por la edad que tiene, ver que no haya una patología mamaria que esté condicionando la galactorrea. Habitualmente no la hay, lo que encontramos son conductos mamarios dilatados o ectásicos. Normalmente las dejamos en 3 para seguimiento, a menos que solo haya uno muy dilatado y que pudiera tener alguna lesión intraductal. Pero sí hay que hacer algún ultrasonido para ver que no tenga algo. En ellas, a veces, en las pacientes que tienen galactorrea y resistente a tratamiento, llegan a ser galactoceles, aunque no hayan tenido bebés, pero llegan a ser lesiones ahí por secundarias a la galactorrea intensa. Entonces sí sería bueno realizar un ultrasonido para descartar alguna lesión en ella. Vale. Pues vamos recibiendo también saludos de Francisco Salvador. Hay también intervención ahí de Cheve Santiago, y pues bueno, podemos pasar a alguna otra de las preguntas. Gloria Núñez específicamente plantea una pregunta. Mi pregunta es, dentro del BR4, ¿podría decirnos el porcentaje para A, B, C, porcentaje de malignidad? Gracias. Sí, para el BRAF 4A es menos del 10% de posibilidades de malignidad. El BRAF B está hasta el 40% de posibilidades de malignidad y el C en el 70% de posibilidades de malignidad. Ya si nos vamos al BRAF 5 es un 90% de posibilidades de malignidad. Perfecto. Eso es en cuanto al valor predictivo positivo. Ya. Bueno, agradecemos mucho las reacciones que van teniendo Alejandro, Luz y Karen. A todos ellos un cordial saludo. También reacciones que estamos recibiendo desde el Estado de México, desde Iztapaluca también nos están siguiendo. Clara García, muchas gracias por la información. Saludos. Y hay otra pregunta de Gloria Núñez, que plantea: ¿hasta qué medida es dilatación mamaria benigna en conductos galactóforos para descartar lesión intraductal? Hasta 3 milímetros, después de 3 milímetros ya se considera ectasia ductal, y hay que valorar que si hay alguna alteración hormonal que lo esté condicionando o si hay alguna lesión mamaria intraductal. Ahí es cuando dejamos a las pacientes en un BRAF 3 para seguimiento en 6 meses y ver que no esté creciendo algo, considerando que pues el carcinoma intraductal pues es el más frecuente de presentación. Debajo de esa cantidad todavía se considera normal, excepto en las pacientes lactantes, en donde no hay un límite para considerarlo ectasia, porque en ellas fisiológicamente va a haber dilatación de conductos. Okay. Bueno, pues estamos entrando al cierre. No queremos dejar de agradecer a quienes están compartiendo este webinario, como lo hace Rosa, Gloria, Alejandro, Francisco. Están compartiendo. Gloria Núñez, nuestras excelentes capsulitas de sabiduría. Y hay otra pregunta de Patricia Zul. En su experiencia, las personas que han presentado lesiones benignas
han presentado lesiones malignas años posteriores, claro, considerando factores de riesgo y o con antecedentes de cáncer de mama. Habitualmente no en la lesión benigna detectada. Por ejemplo, una paciente que ya tiene una biopsia previa con un diagnóstico de fibroadenoma que no tiene algún cambio para poder ser de alto grado, no presentan ya lesiones en esa o cambios en esa específica lesión, pero sí pueden tener el mismo riesgo que cualquier otra paciente de presentar cáncer de mama en otra parte de la mama, no específico en esa lesión. Yeah. Muy gentil. Ahí también hay saludos de Pinslin. Gracias, doctora, excelente ponencia. Otra pregunta es de Gloria Núñez. ¿Cuáles son las lesiones premalignas que requieren seguimiento continuo? Por ejemplo, cuando ya hicimos una biopsia, que fue un 4, y nos reportan alguna atipia, generalmente recomiendan el retiro de las lesiones, o cuando hay hiperplasias, porque significa que a nivel celular la lesión ya no está tan estable. Normalmente se recomienda el retiro de las lesiones y normalmente los oncólogos o los gineco-oncólogos recomiendan el retiro, pero hay pacientes que no se quieren operar, esas requieren seguimiento más estricto anual. Las pacientes a veces ya no quieren continuar, ¿no?, haciéndose su masto, pues al final molesta un poco, es incómoda, no tan dolorosa, pero esas pacientes hay que tener como mucho hincapié en que continúen su estudio estricto. Hiperplasias, atipias, los papilomas intraductales, que son lesiones en su mayoría benignas, pero tienen un alto porcentaje de degeneración a cáncer, y esas habitualmente se retiran. Sí hay que continuarlas a las pacientes que no se quieren operar. Ya. Pues bueno, muy agradecidos con todas sus intervenciones el día de hoy. Nos da mucho gusto tener tantas participaciones. Patricia Zul comenta, muchas gracias, muy valiosa la información que comparte con base en su experiencia y conocimiento. Pues bueno, de esta manera llegamos al cierre de este webinario. Agradecemos mucho a la doctora Cruz su intervención y pues este llamado, ¿no, doctora? Sí. A un seguimiento oportuno, a mantener nuestros exámenes también oportunos y a una observación tanto con varones como mujeres del tema. Sí, así es. ¿Alguna idea con la que quisiera redondear, finalizar? Pues yo creo que justo hacer lo posible porque todas las mujeres que están a nuestro alrededor, comenzando con nuestra familia o una gente que queremos mucho, creo que una bonita muestra de amor es insistir un poco en la detección oportuna, esperando nunca encontrar nada, pero que realicen su mastografía anual, un ultrasonido en el caso de las pacientes que lo requieran, y pues hacer extensiva esta situación a las pacientes con las que tengamos contacto, siempre pedirles la masto, el ultra, hacerles ver que esto es importante para la detección, que no hay manera de prevenir, pero que si detectamos oportunamente alguna lesión, la paciente puede tratarse y puede curarse inclusive sin necesidad de un tratamiento tan agresivo, ¿no?, en todos los aspectos. Perfecto, pues muy gentil. Agradecemos a la doctora Alicia Cruz Jiménez, en su nombre al Servicio de Radiología e Imagen, al doctor Vega por la disposición para contar con estas actividades. Entregamos una constancia por su participación, muy agradecidos en esta actividad académica. Pues de esta manera cerramos un webinario del Hospital General de México Dr. Eduardo Lisiaga, una actividad académica que realizamos desde el Centro Electrónico de Información e Investigación Documental para la Salud, como parte del programa académico de la Dirección de Educación y Capacitación en Salud. En producción, Óscar García e Iván Ramírez. Hasta pronto.